Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Como cada viernes, queridos amigos, el título es para estudiar y meditar. Vemos, queridos amigos, que en esta semana estuvimos hablando acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesús. La vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Sabemos que por medio de Él, por medio de su palabra, es como existen todas las cosas, así lo afirma la palabra de Dios. Ahora, vemos, queridos amigos, que la palabra de nuestro Señor sanó la enfermedad de muchos hombres y mujeres. Recordamos a aquel hombre ciego, recordemos que también fue para las damas. Recordemos cuando esta mujer que padecía de flujo de sangre, que ya llevaba 12 años enferma, también fue sanada. Bueno, tenemos varios, ¿cómo lo podríamos llamar? Varios ejemplos, varias historias donde nuestro Salvador, con solo decir la palabra, fue hecho, ¿sí? Como esta persona que le pregunta a Jesús, le pregunta a este hombre, o le dice más bien, ¿puedes limpiarme? Y Jesús decía, sí, quiero. Y vemos que quedó sana de esa enfermedad. Ahora también vemos cómo Jesús con solo mencionar la palabra, cuando se acercaba a los endemoniados, les decía, salgan de este hombre, y salían los demonios. Vemos que todo por su palabra, cuando calmó el mar, cuando resucitó a los muertos, por ejemplo, Lázaro, cuando le dice, ven fuera. Vemos que todo eso, querido amigo, dio testimonio de que su palabra era con poder. Él hablaba la palabra de Dios como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento. Toda la Biblia es una manifestación de Cristo y el Salvador deseaba fijar la fe en sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra debía ser la fuente de poder para ellos, como su maestro había de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso fue también mencionado por nuestro Señor Jesús. Eso lo podemos ver en Mateo 4:4. Queridos amigos, así como nuestra vida física es sostenida por el alimento sólido, así debería, o más bien es como se mantiene nuestra vida o se sostiene nuestra vida espiritual por la palabra de Dios. Sí, y cada alma ha de vivir vida, sí, de la palabra de Dios. Cada alma debe recibir la vida por la palabra de Dios, así como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir nutrimiento. Así también, queridos amigos, debemos recibir la palabra por nosotros mismos. No debemos simplemente obtenerla por medio de otra mente. Por ejemplo, los videos que vamos escuchando. Debemos agarrar nuestra Biblia. Por eso cuando me pongo a estudiar algunos versículos, alguna cita, le digo, vayamos a la Biblia. Busquen su Biblia. Vayamos juntos a la palabra de Dios. ¿Sí? No debemos de conformarnos con los pensamientos de otra persona. Debemos ver por nosotros mismos si realmente lo que está diciendo aquel que está hablando por medio de un video o así, si vamos a una iglesia,
no solamente es escuchar, sino llevar nuestra Biblia en mano y ver la cita que está diciendo y leer juntos la palabra de Dios. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiéndole a nuestro Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su bendita palabra. Queridos amigos, en esta semana vimos a Jesús alimentando a los 5,000, sanando a un hombre ciego de nacimiento y resucitando a Lázaro. En cada caso, Jesús proporcionó una poderosa evidencia de su divinidad. Sin embargo, estos milagros, por asombrosos que fueran, queridos amigos, causaron división. Algunos respondieron con fe, algunos creyeron al ver las maravillas de Jesús, pero otros con duda. Otros les molestaba porque, por ejemplo, cuando sanó a aquel hombre, porque lo había sanado en día sábado. Vemos, queridos amigos, que para unos fue muy buena esas señales que Jesús realizaba, pero para otros fue todo lo contrario. Ahora, queridos amigos, la pregunta para el día de hoy: ¿qué nos enseña esto acerca de cómo incluso frente a poderosas evidencias las personas pueden elegir rechazar a Dios? ¿Cómo? ¿Qué nos enseña esto? Así, queridos amigos, como en aquel entonces, por ejemplo, del hombre que había sido ciego de nacimiento, era para que estos hombres al verlo, oye, gracias a Dios que ahora ves. ¿Quién te salvó la vista? ¿Quién te devolvió la vista? ¿Qué hiciste para que pudieras ver? Era momento para maravillarse, para glorificar a aquel que le había sanado. Vemos, queridos amigos, estos hombres, estos judíos. Luego, a ver, ¿cómo es que ves? Ok, estuvo buena la pregunta, pero cuando este hombre comienza a decirles que uno le había sanado, que había hecho lodo y le había untado en sus ojos y le mandó a lavarse al estanque, y al momento de lavarse él recibió la vista, para ellos no les pareció. ¿Cómo que hicieron lodo en día sábado? ¿Quién es? ¿Quién fue? Ellos querían echarle mano porque había realizado ese acto en día de reposo, cuando era algo lícito. Ellos lo veían de todo lo contrario. Entonces, queridos amigos, vemos sin lugar a duda, teniendo evidencias, ¿sí?, rechazaban a tener esa fe y esa confianza en Jesús. Queridos amigos, hoy en día pasa lo mismo, ¿sí? Hay enfermedades. Se pide que oremos por aquel amigo que se encuentra tirado en su lecho. Oramos. Y nuestro Dios responde a nuestras oraciones, es sanado a aquella persona. Pero esa persona no se acuerda jamás de Dios. Ya sanó y adelante. Es que me quedó este medicamento, o es que fue un éxito la operación, cuando en realidad tuvo que interceder nuestro Señor Jesucristo. Y no lo ven así. Uno le empieza a hablar de gracias a Dios porque Él le sanó y y el otro. Empezamos a motivar a esa persona, cuando esta persona dice, no, es que fui con el mejor médico. El mejor médico es que me dio este medicamento. El mejor médico o el mejor cirujano fue el que me operó. Vemos, queridos amigos, tanta incredulidad. ¿Sí? Ahora, todos estos relatos señalan a Cristo como el Hijo Divino de Dios. ¿Por qué su divinidad es tan importante para la fe en Jesús como Salvador? ¿Por qué, queridos amigos? ¿Por qué su divinidad es tan importante? Como vimos, queridos amigos, en esta semana estuvimos estudiando la divinidad de nuestro Salvador. Queridos amigos, vemos cómo Jesús se compadecía por aquellos que los veía sufriendo. Sí, se compadecía de ellos y les daba esa sanación.
vemos la divinidad de Jesús. Jesús recibió humillaciones, no le creyeron, sí, le injuriaban, pero aún así, Cristo no veía eso, sino Él quería salvarles. ¿Qué divinidad tiene nuestro Salvador? Ahora, queridos amigos, vamos a leer un pasaje bíblico ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Vayan conmigo, la palabra de Dios. Dice allí, primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 27, hasta el 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vemos, queridos amigos, así como en los primeros siglos, las verdades esenciales para este tiempo se hallan, no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Vemos, queridos amigos, la pregunta sería, ¿cuáles son algunas de las cosas insensatas que creen los cristianos y de los que los sabios según la carne se burlan y rechazan? Queridos amigos, aquí, lo que como cristianos creemos es de que existe la idolatría. Podemos darnos cuenta que hoy en día hay mucha idolatría que para los insensatos, sí, según los sabios, rechazan. Cuando nosotros les hablamos que ese santo que uno adora no tiene ningún poder, que el único Dios que puede salvarle, que el único Dios que realiza milagros es nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que hacen? Se burlan de nosotros, rechazan la palabra de Dios y ellos se aferran a sus ídolos, como San Judas, San Juanito, ¿sí? Su Virgen María, su Virgen de Guadalupe. Muchas cosas. Se aferran mejor a ellas y desprecian las verdades. Queridos amigos, debemos tener cuidado, porque hoy en día, así como en aquel entonces, existe la incredulidad. Somos incrédulos. A veces no creemos, teniendo evidencias, y no creemos. Todo lo contrario, dudamos. ¿Sí? Debemos de pedirle a nuestro Dios y debemos de estudiar la palabra para conocer cada día más de nuestro Creador. ¿Qué es lo que quiere para mí? ¿Qué es lo que ha hecho por mí? ¿Qué es lo que espera también de mí? Debemos estudiar la bendita palabra, las sagradas escrituras, para así conocer el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo, amiga, y que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Vamos a tener una palabra de oración para así finalizar con este programa. Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos, Señor mi Dios, porque en esta mañana nos ha dado un buen mensaje.
Ayúdanos, Señor mi Dios, a creer. Porque dice sus sagradas escrituras, bienaventurado el que no vio y creyó. Bienaventurado el que no ve, no vio y ha creído. Padre, ayúdanos a creer en su palabra. Ayúdanos a que nuestra fe pueda crecer hacia usted. Ayúdanos, Señor mi Dios, que en nosotros no exista la incredulidad, que no dudemos de su poder, que no dudemos de su divinidad, que no dudemos de su amor que tiene para cada uno de nosotros. Padre, humildemente todo esto lo suplicamos, lo rogamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.